Señor, como dice el apóstol San Juan en su Evangelio, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Todo en Dios es amor, siempre, y todo. No cabe en él otra cosa. Dios es amor en lo que es y en todo lo que hace. Y eso, con respecto al hombre, es una bendición extraordinaria e inmerecida para nosotros. Este tiene que ser siempre nuestro punto de partida. A veces lo entendemos, lo tocamos, lo experimentamos y otras veces que estamos en la oscuridad. Pero esto es siempre así, tanto cuando lo entendemos como cuando no lo entendemos. Dios es amor y nos ama inmerecidamente, infinitamente. Una prueba extraordinaria de ese amor, no la primera, que habría sido la creación, pero una prueba extraordinaria de ese amor es la encarnación de su Hijo, del Hijo de Dios, para salvar al mundo. Desde ese momento, desde aquel primer 25 de marzo con el sí de la Virgen, desde ese momento la multiplicación de los regalos del Señor fue asombrosa. Pero llegó el final. Había llegado la hora de terminar su etapa en la tierra y de culminar su obra redentora. Y el Señor dejó para este final, para estos sus 3 últimos días de estancia en la tierra, el colmo, la plenitud de sus regalos. En 3 días nos dio los 7 dones más maravillosos que podíamos imaginar. El Jueves Santo nos dio 3, otros 3 el viernes y 1 el definitivo, el día de Pascua. Los dones del Jueves Santo fueron la Eucaristía, presencia real, auténtica, verdadera, el propio Cristo vivo para siempre en el pan y en el vino consagrado. La Eucaristía que es nuestra fuerza, la Eucaristía que es su presencia, nuestro alimento. La Eucaristía sin la cual no podemos vivir. La Eucaristía está ligada a otro don. Ese otro don es el sacerdocio. El sacerdocio sin el cual no hay Eucaristía. Pero naturalmente el sacerdocio, que es el sacerdocio que representa a Cristo, por lo tanto un sacerdocio de servicio, como Cristo que lava los pies a los discípulos, un sacerdocio de servicio empezando, no terminando, pero sí empezando, por lo esencial, aquello que solo el sacerdote puede hacer, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la enseñanza fiel. Y el tercer don de ese Jueves Santo fue la plenitud de la ética cristiana. Muchos piensan que la moral es un fastidio y que lo mejor es vivir sin conciencia. Una buena parte del debate de nuestra época, de estos últimos años, está situado en torno a la conciencia. A la conciencia se la ve como una molestia, como un enemigo. La conciencia hay que engañarla, hay que seducirla, hay que silenciarla, hay que trampear la conciencia en función de las circunstancias, usando palabras hermosas, pero con un sentido no tan bello, como es el concepto legítimo y necesario, por supuesto, de discernimiento. Es decir, al final la moral se convierte en la gran enemiga y, por el contrario, la moral es la que nos ayuda a saber qué tenemos que hacer, la que nos ayuda a no equivocarnos, a no hacer daño, a no hacernos daño. Y por eso tenemos que ver este mandato, no consejo, sino mandato de Jesús como un don extraordinario. Amaos como yo os he amado. Esto no es un fastidio, no es una carga insoportable que va a romper nuestras espaldas. El Señor, el Cristo que nos ama, nos ha ido enseñando cómo comportarnos en la vida desde los principios más básicos de la ley natural. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hiciera a ti, hasta esta plenitud de la ética cristiana que es imítame a mí, ama como yo, dispuestos a dar la vida. Los 3 dones maravillosos del Jueves Santo. Y luego vino el Viernes Santo. El primer don del Viernes Santo, un don que jamás podremos agradecer lo suficiente, es el don de su madre. El Señor quería que fuéramos hermanos suyos y para ser hermanos teníamos que ser hijos del Padre, de su Padre, hijos adoptivos, pero hijos. Y esto lo conseguimos por la fe y el bautismo. Pero no puede haber una hermandad completa si solamente somos hijos del Padre. Teníamos que ser también hijos de la Madre.
Teníamos que tener a María, su madre, también como nuestra madre. Y este regalo de la maternidad de María nos lo ofrece, repito, de forma maravillosa e inmerecida, nos lo ofrece cuando Él está ya despidiéndose de todo en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Es a Juan a quien se refiere, es a cada uno de nosotros a quien se refiere. Y la Virgen ha cumplido y cumple la tarea, la misión que le encargó su hijo. Se trata también de ver si nosotros cumplimos esa tarea, porque también dijo el Señor, ahí tienes a tu madre. Segundo regalo maravilloso del Viernes Santo. Un regalo extraño que en un primer momento no se entiende y que a muchos teólogos todavía les tiene preocupados. Lo que se llama la kenosis de Jesús, el infinito abandono. El misterio por el cual Jesús se siente abandonado del Padre. Dios se siente abandonado de Dios. Parece como si la unión entre las tres divinas personas se rompiera. Parece, digo. Y Cristo se siente, no digo que esté abandonado del Padre, digo que Él se experimenta así y lo expresa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, el Señor nos abre la puerta de su intimidad, descorre el velo, rescorre la cortina que nos ocultaba su alma, su sagrado corazón, y nos hace ver qué grande era su dolor, nos hace ver qué profundo su abatimiento, qué soledad tan tremenda la que en ese momento cumbre estaba experimentando. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué dice eso? Lo dice para que no tengamos miedo nosotros de decírselo también a Dios. No le molesta a Dios porque no le pudo molestar que se lo dijera a su hijo. Dios mío, tenemos que decirle en esos momentos de tribulación, Dios mío, yo no te entiendo. Yo no sé por qué permites esto. Yo no sé por qué esta situación no acaba. ¿Por qué la tragedia que se vive, por ejemplo, en Venezuela? ¿Por qué no termina? ¿Por qué Dios permite que el tirano oprima a millones de personas? ¿Por qué tiene que estar la gente buscando comida en la basura? ¿Por qué tienen que morir los niños sin medicina? ¿O por qué la situación en Siria, la situación en Irak, en Centroáfrica? ¿Por qué? Porque, Señor, yo no lo entiendo. Y Jesús nos dice, soy como tú, no te avergüences, soy como tú, soy un hombre como tú que delante de la cruz, de la oscuridad, expresa sus dudas. No tengas miedo en hablar con el Padre, en decirle, no te entiendo, pero haz como yo, nos dice Jesús. Porque ahí es donde termina el segundo regalo del Viernes Santo, haz como yo. Después de expresar las dudas, dile, como yo he dicho, en tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, me fío de ti. Este es el segundo maravilloso don. El Señor, repito, descorre el velo que tapa su corazón y nos lo muestra compungido, solitario, pero nos lo muestra también dispuesto a dar su fiat, su sí, su me fío, y eso es justamente lo que nosotros tenemos que hacer. El tercer don del Viernes Santo, la sangre derramada. La sangre derramada que es el perdón de nuestros pecados. Pero hay que tener cuidado con esto, porque la sangre está derramada por nosotros. Pero otra cosa distinta es si nosotros recibimos esa sangre, si nosotros recibimos la salvación de Cristo. Puede estar lloviendo y tú estás en un refugio, o con un buen impermeable o con un maravilloso paraguas, y aunque esté lloviendo y lloviendo mucho, no te cala una gota. Es decir, la misericordia de Dios se derrama sobre nosotros a raudales, a cántaros. Llueve la misericordia de Dios sobre nosotros, pero si nosotros tenemos nuestro paraguas puesto, esa misericordia de Dios no nos llega, no nos impregna. ¿En qué consiste tener ese paraguas, ese impermeable? Consiste en no reconocer que somos pecadores. Algunos piensan que esto es ayudar a la gente y que hacer el bien a la gente es decirle no has pecado, tu circunstancia o esto objetivamente no está mal o objetivamente está mal, pero subjetivamente no, tú no has cometido pecado debido a tus circunstancias. Esa persona no va a cambiar nunca, no puede cambiar nunca porque no tiene un motivo para cambiar, no es consciente de que está obrando mal y además no recibe esa misericordia de Dios que llega a aquel que dice, Señor, perdóname, soy un pecador. Tres dones maravillosos
del Viernes Santo. Y luego vino la guinda del pastel, el último don, el culmen, la resurrección. ¿Y por qué ese es tan importante? Porque con la resurrección se confirma, se demuestra todo aquello que el Señor había predicado, su divinidad, su mensaje respaldado por Dios, la existencia de la vida eterna, de que hay vida después de esta vida y de que esa vida será de esperanza, de unión con Dios, cuando hemos muerto en unión con Dios. Pero seguirá habiendo vida eterna también para los que no han muerto en unión con Dios, pero en ese caso será una vida eterna de castigo porque ellos así lo eligieron. Ese don extraordinario de la resurrección es lo que da sentido a todo lo anterior, porque la esperanza, y es San Pablo quien lo dice en la carta a los Romanos, la esperanza no defrauda. ¿Y por qué no defrauda? Porque aquello que hemos esperado, esas tres promesas maravillosas de Cristo, estaré contigo cuando sufras, te perdonaré cada vez que pidas perdón, y mi sangre derramada te llevará al cielo si estás en gracia. Esas tres promesas son promesas y se cumplen en la resurrección. 3 días, 7 dones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues disfrutar de esos dones, disfrutarlos, aprovecharnos de ellos, que nos lo que están regalando, aprovecharnos del perdón que nos ofrecen, disfrutar y aprovecharnos de la Eucaristía, acogernos a la Virgen. Tenemos sobre todo que dar gracias. Dar gracias significa caer de rodillas delante de este Dios tan bueno y decirle: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Y tenemos que decirle: Señor, no me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Gracias, Señor, gracias por tu amor infinito que no merezco, gracias porque tú eres mi Salvador. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.